El hígado es conocido como la fábrica del cuerpo por los diferentes procesos que realiza, como depuración de toxinas, de los fármacos, almacenamiento de vitaminas, regulación de los niveles de aminoácidos en la sangre, procesamientos de la hemoglobina, regulación de la coagulación y de los niveles de glucosa, entre otros. Una persona sin hígado no viviría más de una semana, y aún pudiendo funcionar faltándole las 3/4 partes de su estructura, cuando el daño es grave o está ocurriendo algo, el cuerpo nos avisa con unos síntomas y signos característicos. El día de hoy hablaremos de los síntomas y las enfermedades más importantes del hígado. Como muchas personas me han estado consultando cómo podría saber si estoy mal del hígado, vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar los 10 síntomas o signos más comunes de la alteración hepática y luego explicaremos e iremos relacionando a la enfermedad que podrían pertenecer. ¿Bien? Número 1. La ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de la piel y mucosas que presenta un paciente. Esto se debe al aumento de la bilirrubina en la sangre. ¿Y qué es la bilirrubina? La bilirrubina es un compuesto que se produce de la degradación de los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo vive 120 días y cuando estos mueren, se reciclan. Y una parte forma la bilirrubina, la cual a su vez termina almacenándose en la vesícula biliar y le dan el nombre de bilis. ¿Por qué aumenta la bilirrubina en la sangre? La bilirrubina aumenta porque hay algo que impide su libre tránsito. Entonces, ¿cuáles son los lugares de obstrucción de la bilirrubina? Puede ser entrando al hígado y que se quede ahí nada más. Por ejemplo, las enfermedades de Crigler-Najjar y Gilbert, hay defectos en las enzimas. 2. La bilirrubina, entra al hígado, pero se queda ahí, pero ya no por un problema hepático de enzimas, sino por un proceso ya grave. En eso lo vemos, por ejemplo, en los pacientes cirróticos, pacientes con enfermedad esclerosante, los tumores, las hepatitis virales, bacterianas, parásitos, o sea, todo lo que inflame directamente el hígado, como por ejemplo el hígado graso, el alcoholismo. Toda inflamación constante y de largo tiempo va a cirrosar al hígado, entonces aparte del dolor que el paciente siente, también se observa la ictericia. Bien, porque la bilirrubina no puede pasar. ¿Hacia dónde pasaría de ahí la bilirrubina? Bien, aquí viene el número 3. Cuando la bilirrubina se obstruye afuera del hígado. Aquí ya hablamos de los cálculos o las famosas piedritas que salen de la vesícula y obstruyen el paso de la bilis hacia el intestino delgado. Entonces, la pregunta es, llega un paciente como los Simpsons, así todo amarillo, ¿qué hacemos? Hay que ver primero cómo está la bilirrubina y si está aumentada, ver dónde es el punto, de obstrucción o alteración. Para eso se hace una serie de exámenes. Hay casos donde el paciente está amarillo porque come zanahoria, papaya, los famosos betacarotenos, o sea, no tiene ninguna enfermedad. Por eso hay que tener cuidado, aunque normalmente el paciente dice, sí doctor, soy borrachito o como muchas grasas, o dice, sí doctor, me duele el abdomen, tengo cálculos, etc. Bien, ya aprendieron un signo que es la ictericia. Ahora, ¿qué pasa cuando esta bilirrubina no llega al intestino delgado? ¿Qué pasa con mis heces? Número 2, acolia. La acolia es la falta del pigmento en las heces, son heces blanquecinas o pálidas. ¿Por qué las heces se vuelven pálidas? Las heces se vuelven blancas porque la bilis no está llegando al intestino. La bilis le da ese color marroncito a la caquita, Si llega a pasar un poquito de bilis, esta le puede dar un color pálido. El número 3 es esteatorrea. La esteatorrea significa grasa en heces. En este caso ocurre cuando una piedrita de la vesícula sale y termina obstruyendo tanto el paso de la bilis como del jugo pancreático. Y es un dolor matador, le llaman el dolor en cinturón, va hacia los dos lados de la espalda y se tiende a producir después de haber tenido una comida grasosa. A eso es la famosa pancreatitis. En este caso las heces estarían blancas con unas gotitas de grasa. Esas gotitas se deben a que el jugo pancreático no ha llegado al intestino para degradar las grasas. Bueno, esto no tiene mucho que ver con el hígado, ¿no? Pero está relacionado ahí, por eso también lo he puesto. Ahora pasamos al número 4. Seguimos con la bilis, bendita bilis. Como la bilis ya sabemos que está estancada y esto produce que ésta aumente en la sangre, viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con nuestra orina
si la bilis aumenta en la sangre. Bien, los riñones filtran las toxinas y otros compuestos de la sangre. Al haber mucha bilirrubina en la sangre, la orina se vuelve oscura, marrón, y esa es la coluria. Número 5. Prurito. ¿Qué es prurito? El prurito es el deseo de rascarse, o sea, la picazón. Pero no es una picazón como cuando no te bañas. En este caso, el paciente siente unas ganas inmensas de rascarse el cuerpo, llegando incluso a lastimarse. El paciente no puede dormir. Es una sensación muy desagradable y esto se debe al aumento de la querida bilirrubina. Bien, ahora ya saben que cuando te sube la bilirrubina no es cuando te miro y no me miras, sino por un problema que puede ser hepático o extrahepático, o sea, fuera del hígado. Entonces, digamos, los Simpsons hacen popo blanco, orina marrón y les pica el cuerpo. ¿Bien? ¿Y eso sería un problema de hígado? Probablemente sí. Como también podría ser un problema fuera del hígado, pero para eso se estudia. Número 6. La hepatomegalia. ¿Qué es la hepatomegalia? La hepatomegalia es el aumento del tamaño del hígado por encima de los límites normales. ¿Y por qué el hígado aumenta de tamaño? El hígado aumenta de tamaño por diversas causas. Inflamaciones que son causadas por hepatitis viral, el síndrome de Torch, que significa toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes virus. Abscesos hepáticos también, que es pus en el hígado. La famosa colestasis hepática, que es cuando la bilis se acumula en el hígado porque no pasa. Fármacos, todas estas causas inflaman al hígado y hacen que este aumente su tamaño. Número 2 puede ser congestión. Ocurre cuando las venas del hígado se obstruyen. 3. Enfermedad de depósitos. Ocurre cuando se acumulan excesos de grasa, glucosa, hierro. Aquí hablamos de hígado graso, por ejemplo. Número 4. La cirrosis y muchas más. Entonces se dan cuenta que una afección al hígado no siempre es tan simple. Un diagnóstico no se debe dar por internet o por un mensaje. Hay que acudir a un buen médico para hacer los exámenes respectivos y ver la causa del problema. Número 7. El dolor en el cuadrante superior derecho. Este dolor indica una probable alteración a nivel de hígado, dado que anatómicamente se encuentra ubicado en esa zona. Si a este dolor se le suma una irradiación hacia el hombro derecho o escápula derecha, nos hace sospechar de un cuadro muy sugestivo de colecistitis, conocido como la inflamación de la vesícula biliar, que puede ser aguda o crónica, y donde la mayoría de veces es debido a cálculos. Bien, pasamos al siguiente. Número 8. Los signos de enfermedad avanzada. Son la pérdida de la masa muscular, ascitis. Ascitis es la acumulación de líquido en cavidad peritoneal, digamos dentro del abdomen. Aparece el edema o hinchazón en todo el cuerpo. También a estos pacientes se les dilata las venas abdominales, también conocido como cabeza de medusa. Aparece el hedor hepático. Esto ocurre cuando hay un fracaso extremo del hígado. El aliento del enfermo, yo que lo he olido, es como a manzanita. No es como cuando no te lavas la boca, eso es otra cosa. El fetor hepático o aliento hepático es desagradable, pero algo dulce, es un olor bien característico. Mis compañeros lo definen como también olor a manzanita. Yo lo defino como si te hubieras comido todo el dentrífico. Algunos libros lo llaman como olor a hígado crudo. Ojo, el aliento del diabético es más dulce todavía. Cuando existen estas enfermedades avanzadas aparecen otros signos característicos de un problema hepático, como son el asterixis, la confusión mental, el estupor y el coma. Número 9. Los hemangiomas aracniformes y el eritema plantar o palmar se producen tanto en un problema de hígado reciente como de largo tiempo. Estas manifestaciones son muy notorias en las personas con cirrosis, aunque pueden aparecer en individuos normales y son frecuentes durante el embarazo. Los hemangiomas aracniformes son arteriolas superficiales y tortuosas. Aparecen solo en brazos, cara y parte superior del torso. Pueden ser pulsátiles y difíciles de detectar en individuos con piel oscura, por ejemplo. Y por último, número 10, la encefalopatía hepática, que ya también es una complicación de la insuficiencia hepática. Brevemente, en nuestro cuerpo se produce amonio debido a las proteínas, ejercicios, etc. El hígado lo que hace es convertir el amonio en urea y eso sale por la orina. Pero si tu hígado está mal, el exceso de amonio afecta el cerebro y produce los siguientes síntomas:
El paciente o familiares pueden describir cambios cognitivos tales como disminución de la memoria o capacidad de mantener la concentración o confusión leve, por ejemplo, ¿no? Cuando el daño al cerebro es severo, el paciente presenta comportamientos inapropiados, no pueden vocalizar las palabras. Hay cambios en el patrón del sueño, modificaciones de la personalidad, irritabilidad. Tú lo ves al paciente y este habla incoherencias, como si estuviera alucinando. Bien compañeros, hasta ahí hemos acabado. Lo mejor que una persona puede hacer es cuidar su hígado. Evitemos los excesos. Pero sabe que no puedo dejar de tomar. Una cosa es tomar con prudencia y otra es que te vayas a la fiesta, al día siguiente amaneces en tu cama y no sabes ni cómo llegaste. Evitemos los excesos de grasa, ¿no? Hay que vacunarse contra la hepatitis B, hay que hacer ejercicio y sobre todo, si tienes alguno de estos síntomas, acudir al médico. Para aquellos pacientes que viven con cálculos en la vesícula por varios años y siguen manifestando sus síntomas clásicos de dolor, vómitos, deben considerar, y no lo digo yo, lo dice la comunidad científica, deben considerar la cirugía. Hay varios artículos científicos en varios países que hablan sobre el bajo riesgo de padecer cáncer en vesícula en un 3 a 6% debido a estos cálculos crónicos. No hay que estar aguantando el dolor porque el organismo nos está avisando. Bien, recapitulemos. Dolor en cuadrante superior derecho, dolor en el abdomen que se va al hombro derecho, heces blanquecinas, heces grasosas, paciente con piel y o escleras de los ojos de color amarillento, aliento como a manzanita, abdomen grande y que puedes palpar el hígado, cansancio, mareos, picazón. Lo más probable es que sea un problema de hígado. Hay que acudir al médico para hacer exámenes y ver el diagnóstico más certero. En base a eso se da un tratamiento oportuno. Y no me olvido la hinchazón también en el cuerpo, especialmente en el abdomen. Bien compañeros, nos vemos luego. Cuídense hasta una próxima oportunidad.